Hola, tú me dirás, pero ¿qué haces? No son las 7 de la noche. Les cuento, ayer hicimos nuestra transmisión del Evangelio de Lucas el martes 7 de la noche. No me diga por qué, se presentó una serie de inconvenientes. Cuando lo fui a cargar no se pudo. Entonces no importa, aquí estamos nuevamente para que te quede tu video del Evangelio de Lucas y poderlo también pasar a nuestra página web y también a YouTube. Bienvenidos. Evangelio de Lucas, un evangelio maravilloso. ¿Quién era Lucas? Lucas es de profesión, era médico y era gentil. Cuando decimos la palabra gentil nos referimos a que no era judío, no era de origen judío, era compañero del apóstol de Pablo. Aproximadamente dicen que fue escrito en el 60 después de Cristo este hermoso evangelio. Este evangelio tiene grandes cosas lindas e interesantes. Este evangelio fue dirigido para los griegos. Por eso el evangelio de Lucas fue escrito con mucho cuidado y presenta siempre a nuestro Señor Jesucristo como el hombre perfecto, aquel que sobrepasa los ideales elevados que tenían los griegos. También es importante saber de que este evangelio de Lucas se enfoca en las enseñanzas de Cristo acerca de dos temas. El primero, la salvación, y el segundo, el cumplimiento por Cristo, por todas las profecías del Antiguo Testamento, y hablaban de la venida del Mesías. Incluye una muy hermosa historia, y esta es tal vez la parte más linda que tiene el evangelio, que habla desde la historia, desde su concepción, el nacimiento, y todo gracias a la obra perfecta de Padre e Hijo y Espíritu Santo trabajando juntos. También vemos que el Evangelio de Lucas maneja 5 temas, escúchame bien, 5 temas muy importantes. El primero, habla de la eternidad, habla de la importancia donde tú defines dónde vas a pasar tu vida, tiempo completo. Habla de la eternidad, habla de la comunión que Jesucristo tenía también con el Padre y con el Espíritu Santo. El tercer tema habla de su divinidad, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, llamado Hijo de Dios, y que en él nunca habitó pecado alguno. Cuarta característica del Evangelio de Lucas, habla de su vida, habla de que somos la luz, que él viene a traer la luz a las vidas que estaban perdidos, habla de los desamparados. Y la quinta, el triunfo total y rotundo sobre las tinieblas, que eso se logra en el madero. Y esta es una obra maravillosa que vino a hacer el Señor. Jesús vino a servir a todos, pero especialmente vino por los que estaban marginados, vino a hablarle a las mujeres, a los pobres, a los extranjeros, a los publicanos. Tú me dirás, ¿quién es publicano? Eran los que se encargaban de recaudar los impuestos del Imperio Romano, que oprimía con esto, porque eran unas cifras astronómicas las que cobraban. Y él viene a hablarle a todos, él no hace acepción de personas, habla de un evangelio que te incluye, no que te excluye, habla de un evangelio desde el punto de vista del corazón, del amor. El evangelista, recuerde que de profesión Lucas era médico, y los médicos son muy dados a los detalles, a preguntar, a escudriñar. Entonces él investiga de diferentes fuentes. Y ¿qué hace generalmente un médico? Empieza cuáles son los síntomas, cómo empezaron, a qué hora sientes esa situación, antecedente familiar. Entonces, si así es un médico, imagínese el evangelista Lucas, de su profesión, empieza a organizar todos los hechos de manera cronológica. Es muy organizado. Este evangelio tiene mucha continuidad y está muy bien estructurado. Comienza por los acontecimientos, como le decía, previos a su nacimiento, la predicación de Juan Bautista, y narra el mismo nacimiento, pero también habla profundamente del ministerio de Jesús. Encontramos el mismo orden que hemos visto en Marcos, pero recordemos que Marcos era un evangelio muy corto, de 15, y era dedicado a los romanos, mientras que Mateo está dedicado a los judíos. Por eso vemos
mucha información de Antiguo Testamento, muchas citas bíblicas citadas, y vemos el tema de cronología, porque para el judío es muy importante decir que ustedes, quiénes son sus padres, quiénes son sus abuelos, quiénes son sus bisabuelos, hablar de su linaje. Eso es muy del judío, por eso lo encontramos muy enfocado en Mateo, Marcos, Romanos. Rápido, el evangelio de la acción, del movimiento, donde dice evangeliza a quienes, a toda criatura. Y Lucas, el evangelio que va al corazón, que observa todos los milagros, las sanaciones. Recuerda que hicimos una serie que hablaba de este tema y siempre lo estudiamos especialmente con el evangelio de Lucas, porque él era muy a detalle, no solamente por su profesión, sino que era un gran observador. Y estuvo todo el tiempo acompañado del ministerio del apóstol Pablo. Entonces tuvo un gran maestro que lo acompañaba todo. Dice, si creemos, si tú crees en el Señor Jesucristo, ¿qué hace eso? Hace una obra maravillosa en nuestras vidas. Somos hijos de Dios. Para el que cree, todo es posible. Y el saber que somos hijos o hijas de Dios nos trae tres cosas súper importantes. Primera, hay una salvación. Segundo, hay una herencia porque el hijo hereda. Y lo tercero, hay una eternidad. Acuérdense que cuando empezamos a hablar, hablamos de la importancia que Lucas le da a la palabra eternidad. Recordamos que el Espíritu Santo es el que se alinea a través de la palabra, a través de la escritura. Por eso, lo primero que ocurre cuando creemos es que el Espíritu Santo entra a morar dentro de nosotros, y dice la palabra en Efesios que nos sella con el Espíritu Santo. Pero faltan dos áreas que empiezan a ser transformadas, que es el cuerpo y nuestras emociones. Esas están en proceso. Por eso encontramos personas que son aún bebés espirituales, apenas están arrancando, como encontramos personas que aún son muy carnales, que usted dice, pero no se le ve a Dios por ninguna parte, porque tienen una patica acá en las cosas de Dios, pero les encanta estar coqueteando aún con el mundo. Entonces vemos los diferentes procesos. Hay personas que usted dice, no, es que Julanito ya 20 años de conocer al Señor, y usted ve su vida enfermo, pobre, maldiciendo. Entonces realmente lo que tiene es una religiosidad. Una cosa es cuando tú tienes un encuentro personal con Jesucristo y tu vida empieza a ser transformada. ¿Y qué área? Todas las áreas. Porque a veces decimos, Señor, tengo este tema de salud, Señor, toma esa área de mi salud, toma esa área financiera. Pero cuando llegamos a un punto, voy a trabajar tu área sexual, no, déjame así. Me encanta cómo está, me gusta mi vida en desorden, en desequilibrio. Voy a trabajar tu familia, no. Allá tan profundo no. Y cuando nosotros le entregamos y le decimos al Señor, sí creo, paso a ser parte de la familia de Cristo y soy hija e hijo del Rey. Pero tengo que entregar todas las áreas de mi vida y permitir que el Señor empiece a trabajar en cada una de ellas, no parcialmente. El Señor quiere que le entreguemos todo, toda nuestra vida, pero muchas veces no se ve el desarrollo en la vida de las personas, no porque Padre, Hijo, Espíritu Santo no lo quieran hacer, no se ve, es porque nosotros no permitimos eso, que el Señor trabaje en todas las áreas. Entonces, en esta área estoy muy fortalecida, en esta más o menos, y en esta no me la toques porque me gusta tener mi vida de coqueteo con el mundo, me gusta todavía decir malas palabras, me gusta estar en chismes, me gusta tener una vida sexual desorganizada, y no quiero que te metas ahí, Señor. Entonces, ¿qué pasa? Esos avances que el Señor quiere y esos procesos de bendición, de eternidad, de salvación, todo esto no avanza a los ritmos que tiene que avanzar, pero no es por Él, sino porque nosotros no permitimos que Él transporte esa vida de tinieblas que estamos a luz esplendorosa. No permitimos que el Señor tome el control total de nuestras vidas, y esto es bien importante, porque el que rechaza a Cristo como nuestro Salvador está rechazando una eternidad con Dios.
Conocer a Cristo no solamente es el resultado de la enseñanza, es también el resultado de, como yo le decía hace un instante, que tu vida sea atrás, que tú permitas que a través de ese encuentro personal con Jesucristo todas las áreas de tu vida sean cambiadas. Dice Mateo, venid a mí todos los que están cargados y yo os haré descansar. Aparece 98 veces la palabra creer. Y creer es algo muy importante, porque para el que cree todo es posible, y sin fe es imposible agradar a Dios. Pero el primer paso es creer. Por eso dice el Señor, si tuvieras fe como un granito de mostaza, el granito de mostaza es la cabecita de un alfiler. Eso es lo que necesita el Señor para poder empezar a trabajar y cambiar tu vida. Esa vida que un día tú y yo teníamos prácticamente en un tarro de la basura, a una eternidad, a una salvación, a un gozo que tú y yo no alcanzamos a imaginar. Recuerda que muy importante, el Espíritu Santo, ¿cómo se mueve el Espíritu Santo? Se mueve la gloria de Dios. ¿Y cómo se mueve esa gloria de Dios? Cuando en tu corazón hay un hombre lleno de gratitud. La gratitud es algo muy importante, es algo que es muy escaso en estos tiempos. Las personas ni siquiera, no se trata solamente de decir un gracias, se trata de no olvidar quienes han estado contigo, no en los buenos momentos, porque en los buenos momentos te va a sobrar mucha gente. ¿Quién ha estado contigo en los procesos? ¿Quién ha estado contigo en tus momentos de dificultad? ¿Quién ha estado contigo cuando te has caído y te ha levantado? Entonces, el Espíritu Santo nos recuerda la importancia de la gratitud, de entender de que no andamos solos. ¿Qué nos habla también el hermoso evangelio de Lucas? Lucas nos habla de una introducción, pero nos habla de María cuando visita a Isabel, a su prima, y también nos habla de la profecía de Zacarías. Esto solamente lo encontramos en el evangelio de Lucas, y por eso hoy quiero hacer énfasis en esta parte. Dice Lucas 1:5-24. Bienvenida, Claudia. Estamos haciendo una reproducción porque el martes a las 7 de la noche hicimos nuestra transmisión en vivo, pero cuando lo fuimos a descargar, no sé qué pasó, volvemos a hacerlo, no importa. Lo que nos importa es que quede toda la explicación del Evangelio de Lucas, no solamente en Instagram, sino en YouTube y en nuestra página web. Bendigo tu vida. Lucas 5:24 es hermoso. Si usted tiene la posibilidad, por favor léalo en casa. Yo por cuestión de tiempo no lo puedo leer todo, voy a leer solo un fragmento, voy a leer del 18 al 20. Dice el anuncio del nacimiento de Juan. Y dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo. Está hablando Zacarías, estaba en el templo en el servicio. Y dice, y mi mujer es de edad avanzada. Tiene un encuentro con el ángel Gabriel y dice, respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado para hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo, no podrás hablar hasta el día que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán en su tiempo. El va y le dice un hombre de muy avanzada edad, que se llamaba Zacarías, y su esposa era Isabel. Isabel era prima de María. Y le dice que van a tener un hijo. Y él duda. Él dice, pero ¿cómo será esto si nosotros ya somos muy ancianos y nunca pudimos concebir? Y el ángel le dice, mira, Dios hará un milagro. Dios está haciendo transformaciones en nuestras vidas. Y a veces, porque no vemos, porque queremos ver con vista, no quiere decir que el Señor no nos esté acompañando, y no quiere decir que aunque estés pasando en momentos de prueba, en momentos de dificultad, tú nunca caminas solo. Mire lo que este hombre dice, y le dijo, no podrás hablar porque no creíste. Qué importante creer cuando el Señor nos da una palabra de sanidad, una palabra de restitución de nuestro hogar, una palabra donde nos dice, esos familiares por los cuales tú has orado, tu familia cercana y lejana, que están por allá, en todo menos en las cosas del Señor, que están en el mundo, como dice Josué, mi casa y yo serviremos al Señor. Qué importante mantenernos en las promesas que Dios tiene para nuestras vidas. Esto es importante, porque muchas veces llega el momento ya de la bendición y la gente dice, no, ya no. No, siempre confía, espera,
cree y mantente no por fe como Tomasito. Si yo veo, si yo siento, si yo coloco mis dedos. No, esa fe no sirve, sino la fe de que si Dios te ha dicho que va a darte ese trabajo es porque hecho está. Si va a restituir tu matrimonio, hecho está. Si Dios va a sacar ese hijo que está en problemas, que está en drogas, esa situación de esos papeles, de esa documentación, de ese tema legal que estás envuelta, y si Dios te ha dicho, yo te guardo, hijo, yo te guardo, hija, yo estoy contigo, creer, eso es muy importante. Lucas 1, 26, 38, el anuncio del nacimiento de Jesús. Este es un texto maravilloso que lo encontramos a detalle solo en el Evangelio de Lucas. En otros evangelios lo mencionan, pero no a la profundidad que lo trata el evangelista Lucas, y por eso lo quiero mencionar porque me encanta. Lucas 1, 26, 38, el anuncio del nacimiento de Jesús. El anterior era de Juan. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Desposado quiere decir que ya se había anunciado el compromiso formalmente, era como ya estamos comprometidos, pero ese proceso duraba aproximadamente un año hasta que ya se realizara el matrimonio como tal. Entonces, entrando el ángel en donde estaba ella, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando lo vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Mire, yo creo que no solamente María en nuestra humanidad se turbó por el saludo, nada más solo hecho de leer el ángel Gabriel, yo creo que cualquiera se nos pone el ojo así, pero la emoción, ¿no? Entonces ella tenía como, ¿qué me está diciendo? Emoción, a la vez como un poquito de susto, pero también paz. Ella tuvo que haber sentido muchas emociones en ese momento. Y dice, mas ella le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación será esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Qué maravilloso cuando nos dice eso, que ella había encontrado esa gracia que Él concede, que el Padre lo concede. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás a su nombre Jesús. ¡Wow! Este será grande, escucha bien toda la descripción, será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob, no por un tiempo, no por unos días, dice la palabra, para siempre. ¡Qué hermoso! Y será llamado Hijo del Altísimo y Señor Dios, y le dará el trono. ¡Wow! Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Acuérdese, ella estaba comprometida y había que esperar un año para que se realizara el matrimonio. Pero ya todo el mundo sabía que ella iba a ser la esposa de José y viceversa. Pero aún no había realizado la boda como tal. Entonces ella le pregunta, pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Mire qué hermosa palabra le dio a María. Esto es precioso. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá, santo, dice, el santo ser que nacerá. Esto es maravilloso como lo expresa. Te cubrirá. Será llamado Hijo de Dios. He aquí, tu pariente Elizabeth, le está pasando el ángel Gabriel la comunicación. Está Elizabeth, tu pariente, era la prima. Ella también ha concebido en su vejez y está en el 6º mes para ella, a la que llamaban estéril. Entonces, si a ti te han dicho es que ese problema no tiene solución, cuando las personas van y escuchan un diagnóstico que dice ya no hay nada que hacer, está desahuciado, cuando usted le dicen esa platica se perdió, mire, para el que cree todo es posible. Y dice entonces María,
dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Qué hermoso momento vivió María cuando tiene esa presencia del ángel Gabriel y hablarle. Y no solamente eso, él le explica, y eso lo vamos a ver más adelante, todos los eventos que iban a pasar con Jesús, no solamente su nacimiento. El Señor le muestra la crucifixión, el Señor le muestra la resurrección, el Señor le muestra absolutamente todo lo que iba a pasar. Y ella dice: sí, hágase conforme a tu voluntad. Aquí está la sierva del Señor. Pero el Señor le mostró todos los eventos. Recuerde que los tiempos no controlan a Dios, Dios controla los tiempos. Y recordemos que David tenía varios hijos, pero Natán, de ahí viene María. Y del hijo de David, llamado Salomón, viene José. Entonces se cumple lo que dice la Escritura, que él vendría de la descendencia, de la raíz del rey David. En el capítulo 2, presentación de Jesús en el templo y el regreso de Nazaret. ¿Qué era Nazaret? Nazaret se ubicaba en el norte de Israel y la gente tenía un dicho muy coloquial en esa época, que de Nazaret nada bueno salía de ahí, pues nada menos y nada más salió nuestro Mesías. La presentación del templo es extensa, pero solo voy a leer 2 capítulos, Lucas 2, 33, 35. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que decía de él, y los bendijo Simeón. Había un hombre de Dios, el cual ya estaba de avanzada edad, y el Señor le dijo: no morirá sin ver al Mesías. Cuando él ve al niño, él se goza y dice: Señor, cumpliste tu palabra. Y él los bendice y dice a su madre María: escuche, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y mira el 35, que es el que más me impacta. Y una espada, wow, María, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. María sabía que le estaba hablando Simeón, y ella estaba a los 8 días de nacido Jesús en la presentación en el templo. Pero para ella no era desconocido todo lo que iba a pasar, porque el ángel le mostró absolutamente todo lo que iba a ocurrir. Cuando ellos regresan a Nazaret, Lucas 2:40 dice: y el niño, acuérdese que Lucas era médico y él hace mucho énfasis en todo lo que era su área. Era evangelista, pero no dejaba de ser médico. Dice Lucas 2:40: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Qué linda definición. El niño Jesús en el templo, Lucas 41:52. Y todos los que le oían se maravillaban. Ya él tenía más o menos unos 12 años y él se encontraba en el templo. Y él pensaba, la familia se había regresado y pensaban que el niño iba adelante en la caravana, y cuando vieron que el niño no se encontraba, María se angustió y se regresaron al templo. Y ellos encuentran a Jesús en medio, siendo un niño, en medio de los grandes maestros de la palabra. Y dice: todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron se sorprendieron, y dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que le habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Dice la palabra: y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía sabiduría, estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Vemos mucho más adelante un Lucas 4:18, como Lucas Nuevo Testamento con Isaías 61, vemos que hace esto. Antiguo y Nuevo Testamento no se contradicen, se complementan, porque todos hablan desde el Salvador, desde Génesis hasta Apocalipsis.
Y en Lucas 4:18, igualmente en Isaías 61:2, usted va a encontrar este hermoso texto y habla Jesucristo: y el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y poner libertad a los oprimidos. Maravilloso, eso fue el ministerio, un ministerio que transformó la vida de muchos. Seguimos leyendo todo lo que el Señor Jesucristo, mire, a veces pensamos que solamente están los milagros que aparecen en la Biblia, fueron muchísimos más, solamente que se incluyeron algunos, pero se podría hacer un texto, otro libro completo de solo los milagros y las sanaciones, porque lo que hizo el Señor fue mostrar su amor y su misericordia por todos, especialmente por los perdidos. Lucas 8, del 1 al 3, mujeres que sirven, y me gusta que Lucas trate este tema, porque las mujeres somos muy importantes en el corazón del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y fuimos y somos muy importantes en el ministerio de Jesucristo. Porque dice Lucas 8, del 1 al 3, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que había salido 7 demonios. María estaba siempre con los discípulos y a los pies de Jesucristo. Todo el tiempo ella estaba allí. Y dice: Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Entonces vemos que las mujeres no solamente fueron columnas de oración, fueron columnas financieras, sino que servían activamente en la extensión del evangelio. Por eso el Señor siempre nos ha mirado con amor y nos mirará siempre con amor. Y no olvidemos a María. María fue una de las primeras mujeres que acompañó a su hijo en su ministerio. Lucas 12, 47, 48, para ir finalizando. El siervo infiel, y aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, mire lo que dice el texto, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Está hablando de una persona que no quiere obedecer la palabra, una persona que, conociendo al corazón y conociendo a Jesucristo, quiere seguir haciendo a su manera lo que hablábamos hace un instante, y dice que recibirá muchos azotes. En el 48, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes será azotado poco, porque a todo aquel a quien se le ha dado mucho, mucho se demandará, y al que mucho se le ha confiado, más se le pedirá. Aquí está hablando del libre albedrío. Mire, son muchas las personas que han escuchado en algún momento de Jesucristo, ya sea en una emisora, ya sea que un compañero le compartió, ya sea un familiar, muchas personas, pero se toma la decisión de aceptar o no aceptar al Señor, y se toma en el libre albedrío, en una decisión voluntaria, porque se entrega el corazón por amor. No funciona obligado o porque usted tiene que hacerlo. A nadie le pusieron un revólver en la sien y decía: es que tiene que recibir a Jesucristo. Esto no funciona así. Esto funciona porque tu corazón está dispuesto a decir: Señor, ¿sabes qué? Me he equivocado tantas veces. He vivido una vida donde me he equivocado en A, B, C, y saco mi lista. Le digo: Señor, pero no quiero seguir viviendo esta vida de esta manera. Quiero entregarte mi vida. Quiero decirte: Señor, te necesito. Señor, perdona mis pecados, perdona mis rebeliones, perdona mi desorganización, mi rebeldía, Señor. Quiero que me recibas. Es algo tan sencillo, pero a nivel espiritual es grandioso lo que se hace cuando tú confiesas que necesitas a Jesucristo en tu vida, para que Él tome el control de tu vida y cambie todas las áreas, y tú vivas y vayas a una eterna salvación, a un eterno gozo. Lucas 19, del 1 al 10, Jesús y Zaqueo. Zaqueo era un publicano. Recuerde que los publicanos eran los que recaudaban los impuestos del Imperio Romano, que oprimía a las naciones, y él era muy odiado
por el pueblo, y a todos los llamaban a él, le decían que Zaqueo era hombre de pecado. Pero ¿qué pasa cuando él tiene ese encuentro personal con Jesucristo? Es salvado por el Maestro y cambia su vida, y él le dice desde el árbol: Zaqueo, tú, bájate. Hoy moraré en tu casa, hoy voy a tu casa. Y todos se escandalizaron. Acuérdese que el Señor vino por los perdidos. Conclusión maravillosa del Evangelio de Lucas. Léase el Evangelio de Lucas. Habla sobre el mensaje del Evangelio. Más allá de cualquier frontera. Ya no hay fronteras en el Evangelio de Lucas. No solamente es para el pueblo de Israel. Habla de la reconciliación con Dios y con todas las personas. Pero sobre todo habla que él busca a los que eran marginados, a los pobres, al extranjero, incluye a los samaritanos. En esa época que la nación de Israel y Samaria tenían un roce desde antiguo, y él habla con amor a los extranjeros, habla a las mujeres, habla a los pecadores, habla al enemigo, habla a los publicanos. Él recoge, habla a los gentiles, a los que no eran judíos, y habla de la reconciliación, que no es exclusivamente para un grupo, sino que él quiere alcanzar a los que se consideran poco o nada en la sociedad, o a los que no son populares. El Evangelio de Lucas es un ejemplo maravilloso del amor. Es inspirador para los hijos e hijas de Dios, mostrando que el Evangelio debe ser siempre un mensaje de brazos abiertos. Y para eso estamos. La muestra más grande, yo siempre le he dicho, de amor es hablar de Jesucristo, y la muestra más grande de odio es no hablar de Él. Nuestra misión: amar, perdonar, servir, consolar, aconsejar, interceder por los perdidos, y sobre todo, hable de Jesucristo cuando aún hay tiempo. Habrá momentos en que la iglesia será llevada, y van a haber tiempos muy difíciles, y la idea es que usted siempre conozca el amor. No importa la situación ni la dificultad que usted esté atravesando, nunca caminamos solos. Evangelio de Lucas, un evangelio maravilloso que habla del amor sin fronteras, ya no solamente para un determinado pueblo. El amor donde vemos que Jesucristo busca no ser servido, sino servir, y va por los que no eran considerados dignos, y él les dice: vengan a mí, yo les haré quitar toda esa carga. En mí hay agua, hay vida eterna, hay salvación. Busquemos a Jesucristo y sigamos clamando por los que aún de nuestra familia no han llegado, y sabemos que no caminamos solos, que Jesucristo está con nosotros siempre. Su amor, su compañía, su misericordia, su dulzura siempre nos acompaña. Buenas noches, buenos días, y nos vemos. Ya sabes, va a quedar en Instagram, en YouTube y en nuestra página web www.pastorangelaGaleano.com. Ahí encontrarás los diferentes libros de la Biblia para que los estudies, 30 minutos. Encontrarás tus personajes preferidos y temas de interés: salud, financiero, hogar, matrimonio, y unas series maravillosas. El jueves nos vemos, seguimos con nuestro tema, la unción, y vamos a estudiar las parábolas, una parábola maravillosa de las 10 vírgenes, que va a ser linda. A veces la hemos leído, pero no hemos podido sacarle toda la sustancia y poder entender que nos habla de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Te espero. Bendiciones. Gracias. Adiós.